Vamos a leer en Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno podía ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde. Tan solo tocáramos el borde de su manto, libres seríamos, dice la canción, seremos libres. Y yo me estaba sintiendo como con culpabilidad, porque a veces cuando tú sientes que le estás fallando al Señor en una área o sientes que no tienes dominio propio, como que el enemigo trae culpabilidad sobre tu vida. Y así yo me estaba sintiendo, pero cuando ese canto empezó y estaba diciendo libre sería, yo estaba siendo libre, yo me sentía que estaba siendo libre de todo lo que el enemigo quiso poner sobre mí, toda culpabilidad. Y me gusta cómo dice ahí, porque dice, fue sanada al instante. Hay detalles en la Biblia que el Señor quiere que pongamos atención, no nada más leer su palabra, porque no dijo será sanada o iba a ser sanada, dice fue sanada al instante. O sea, al instante que ella tomó el manto del maestro porque creyó. Entonces el Señor pide de nosotros que creamos, y cuando nosotros tocamos el borde del maestro, de su manto, somos sanados. Cuando nosotros venimos al altar derramando nuestra alma al maestro y le pedimos, Señor, toca a mi familia, y así, quizás a veces no lo miramos como la mujer lo miró en el instante, pero el Señor en ese instante empieza a orar en las vidas de aquellos que están caminando en otro camino, o sea, que no están caminando con el Señor empieza a orar en la vida de esas personas. Nosotros quizás no lo vemos en ese instante, pero sí lo está haciendo el Señor, nada más que nosotros tenemos que creer y seguir creyendo. Y entonces, también otra cosa, como les digo, cuando yo estaba escuchando esa adoración, lo que más me toca es que dice que libres seremos. Libre sería si tan solo tocar el borde del maestro. Y entonces lo que yo me enfoqué, porque yo sé que hay muchas maneras que el Señor te puede hablar a través de su palabra. Y de la manera de que me habló sobre esta mujer que tenía el flujo de sangre, no era de su enfermedad ni de creer, era de la liberación. Porque ella estaba enferma y estaba atada a la enfermedad. Por 12 años estuvo atada a esa enfermedad, pero al instante que ella tocó al maestro fue liberada. Dice en Lucas 8:47 que, vamos a leerlo para que todos veamos, vamos a leer la palabra del Señor hoy. Dice que en este caso voy a hablar del libre del temor. Dice Lucas 8:47. Unos segundos. El 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todos delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Ahí era cuando el Señor estaba preguntando que quién lo había tocado, porque él sabía que de él había salido poder. Y ella le dio temor, pero como que se quiso esconder, como que le quiso dar temor, pero ella dice, no, yo tengo que declarar lo que el Señor ha hecho en mi vida. A veces el Señor hace tantas cosas grandes y maravillosas de nuestras vidas y nosotros no las declaramos. Y en ese instante yo me quiero imaginar que estaba mucha gente alrededor del Señor, alrededor del maestro, y el Señor como que le preguntó enfrente de todos. O sea, no directamente a ella, porque él no sabía quién era, quizás sí sabía, pero como que él quería que ella dijera y ella hablara de su milagro. Entonces el Señor le dice, ¿quién me ha tocado? Y aunque los que estaban al lado de él, los discípulos decían, pero Señor, todos te están apretando, todos están alrededor de ti, ¿cómo es que vas a preguntar eso? Y entonces el Señor dice, pero yo sé que salió poder de mí. Entonces el Señor sabe cuando Él ha orado en tu vida, y Él sabe cuando es tiempo de testificar,
y no lo estás haciendo. Entonces, a veces el Señor va a causar cosas, situaciones, para que tú le des la gloria al Señor, para que reconozcas lo que ya ha hecho en tu vida. Y yo escuché allá una vez, estábamos en Kansas, y ya ve cuando es tiempo de darle agradecimiento al Señor. Tristemente, a veces no vemos los resultados que queremos ver en nuestros hermanos, a veces nosotros mismos somos los que no nos paramos. Y se paró un siervo, una sierva, no me acuerdo, y dice, cuando tú le das la gloria al Señor y reconoces lo que Él ya hizo, o sea, hablas de lo que el Señor ha hecho en tu vida, tú estás dando espacio para que el Señor haga algo nuevo, y otra vez algo nuevo y algo nuevo. Pero si tú te quedas callado con lo poquito que el Señor ha hecho en tu vida, el Señor cómo te va a seguir dando si tú no quieres compartir esa bendición con los demás. Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque nosotros a veces tenemos temor de compartir algo tan hermoso que el Señor hizo por vergüenza, o porque dirán, o simplemente porque eres, ¿cómo se dice? Shy en español. Penoso, porque tienes pena. Entonces a veces uno se queda callado, pero el Señor no quiere que seamos así. El Señor nos hizo para que nosotros fuéramos, y así como le dijo a sus discípulos, que ellos ya no iban a ser pescadores de peces, sino de hombre. Entonces el Señor les estaba diciendo que Él les iba a enseñar cómo, y les estaba enseñando cómo. Pero así como el Señor les enseñó a ellos, Él nos enseña por su palabra. Él nos está enseñando. El segundo temor la segunda liberación de las que le quería hablar es libre de pecado como Mateo. Me tocó mucho vamos a ir a Lucas 5:27. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Lo leemos y después de ahí voy a compartir lo que el Señor me daba. Lucas 5:27. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Ahí es cuando Mateo, que se llamaba Leví, o le decían Leví, dejó todo y siguió al maestro. Y dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y habiendo mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Dice, respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, los que están, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Ese es el que yo quiero que nos enfoquemos en ese. Dice el 32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Cuando el Señor le llamó a Mateo, Mateo era uno de esos que recogía, Cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos. Entonces, lo que ellos tenían la fama era de que eran, cobraban y no les gustaban a la gente porque sabían que ellos agarraban también su parte. Entonces, ellos no tenían buena fama y la gente no eran muy queridos por la gente. Entonces, me gusta porque el Señor nada más le dice, vente, y Él se va con ellos, pero yo ayer estaba viendo una película con el niño, que es la historia de Jesús, y ayer es cuando el Señor me empezó a hablar. Yo no sabía que iba a compartir la palabra, más sin embargo era cuando mi mamá me dijo hoy. Pero el Señor me empezó a dar como puntos. Yo no sabía que iba a ser para hoy. Pero en la película es cuando se mira como cuando Mateo va y mira que un muchacho es sano, y después va Jesús hacia él. Y están burlándose y diciendo, ¿cómo te va a seguir este pecador? En la película, no sé si sea así en la Biblia, pero en la movie de niños decía, ¿cómo es que te va a seguir este pecador? Y así haciéndole burla, y él como que se sentía mal porque se sentía un pecador. Y a veces nos sentimos así al principio, o también a veces
yo lo hablo por mi propia experiencia. Cuando yo siento que le fallo al Señor, como que me quiero esconder de todos y del mundo entero, como que yo no quiero seguir caminando porque me siento mal, me siento que una vez más le he fallado al Señor. No nada más al principio, pero toda la vida, en todo el caminar, a veces decimos o tomamos acciones o decimos algo o dejamos de creerle en el Señor, y eso como que causa algo en nosotros, y luego pues no falta que venga el enemigo o aún nuestra propia mente o lo que sea y nos acuse y nos haga sentir pecadores, o sea, como que ya no podemos seguir siguiendo al Señor. Pero en el caso de Mateo, él le siguió al Señor, aunque le estaban acusando, aunque quizás todos hayan dicho, ¿cómo es que este pecador lo va a seguir? Y me gusta eso porque el Señor lo defendió, dice, yo he venido por ellos. Yo no vine por los que ya están sanos. Si tú ya estás sano, pues tú estás sano. Pero yo vine por ellos, los que están enfermos, por los que necesitan liberación, por los que necesitan cariño, amor, lo que sea que te esté atando, falta de amor, falta de perdón. Todo eso el Señor viene a romper cadenas, viene a liberar. Y a veces nosotros dentro de la iglesia sentimos que ya estamos justos, que ya somos justos, y estamos en la iglesia simplemente porque necesitamos aún más del Señor, como estábamos orando esta mañana. Cada día necesitamos del Señor, cada día es otro día nuevo para arrepentirnos, cada día es otro día para agradecerle al Señor por su gran misericordia. Y el Señor en verdad me hablaba mucho sobre Mateo, como él no importaba que tenía mala fama ni nada, así el Señor lo escogió, así tan hermoso es el Señor que nos escoge, porque Él es el que nos escoge, a pesar de lo que sea, y por eso es que les quería enseñar esa cita, porque en el caso de Mateo, el Señor lo liberó del pecado, lo hizo libre de su pecado, y dejó su pecado atrás, no le dijo, vente y lo que sea, no, le dijo, vente y deja todo. O sea, vente y deja todo y de aquí vamos a empezar de nuevo. Este es un nuevo caminar que vas a empezar conmigo. Y así deberíamos de ser. Cuando empezamos a caminar con el Señor, dejar nuestro pasado en el pasado. Y cuando el Señor quiera usar nuestro pasado, que sea para edificar a alguien más, que sea para bendición de algo más, no para... A veces hablamos de nuestro pasado y no nos damos cuenta que estamos glorificando el pasado, y que le estamos dando como espacio al enemigo que se meta en la cabeza de alguien más, o que le dé duda de cómo era eso o cómo era aquello, y empiezan a hablar de cosas que no son. Por eso el Señor dice que dejara todo. No, ya dejaste ese pasado allá y ya. Si vas a hablar de eso, va a ser para glorificar el nombre del Señor. Y permítame un momento. Otra cosa que el Señor me hablaba, que nos quiere hacer libre, es libre de la religiosidad. Vamos a Mateo 23:2. Gracias, Señor. 23:2. Les voy a leer. Aquí estamos hablando de los maestros que practicaban la ley de Moisés. Y aquí hay muchos detalles muy importantes que el Señor me puso a ver y a analizar. Y aún yo en mi vida, ahorita les voy a platicar cómo yo siento que yo en un momento quise, cuando empiezas a caminar con el Señor, como que no te quieres equivocar. Y a veces es cuando te equivocas más porque quieres ser así como muy recto, quieres ser muy... Y no es malo que quieras hacer de esa manera, pero a veces te equivocas porque como que quieres hacerlo, tú sientes que tú lo puedes hacer, pero el Señor es el que lo hace por ti. El Señor es el que lo hace por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada más que seguir caminando, seguir confiando en Él y venir a su iglesia, venir a leer su palabra, orar y todo eso. Y nosotros hacemos nuestra parte y el Señor hace su parte. Entonces dice en Mateo 23:2, dice, en la catedral de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Así que todo lo que alguien lo puede leer como que no lo puede. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo más no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen. Porque atacan,